Hola, buenas tardes a todas y todos. Espero que hayáis comido bien. Empezamos con la mesa 2, Derecho a la traducción e interpretación. Y la primera ponencia es Preferencias de direccionalidad en la interpretación de la lengua de signos española, por Silvia Saavedra, de la Universidad Rey Juan Carlos. Cuando quieras, Silvia. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización del Congreso del CNS el haber aceptado mi propuesta. Muchas gracias. Y también, aprovechando que hoy el trabajo que presento forma parte de mi tesis, me gustaría agradecer la ayuda, colaboración, seguimiento y apoyo que me han brindado mis dos directores, especialmente Raico González, que hoy no ha podido acompañarnos aquí. Y también agradecer el trabajo del equipo de intérpretes, porque seguramente entre una cosa y otra me olvidaré. Bueno, pues vamos a empezar. Muchas gracias, Laura, también por tu presentación de mi comunicación, que trata sobre la bidireccionalidad. De lo que trata, en realidad, es sobre la bidireccionalidad en la interpretación hacia la lengua de signos o hacia la lengua oral y las preferencias de las intérpretes de lengua de signos hacia una u otra modalidad. Os iba a explicar qué esquema va a seguir mi presentación, pero creo que vamos a entrar directamente en materia. Quiero explicaros un poco la fundamentación teórica y a qué se debe el interés por la bidireccionalidad, es decir, y cuáles son las diferencias fundamentales entre las intérpretes de lenguas orales y las intérpretes de lengua de signos. Empezaré por este punto. En primer lugar, trataré las diferencias entre la consolidación de unas y otras profesionales. Las intérpretes de lenguas orales, debido a los acontecimientos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y el intercambio entre naciones, se incrementa y se consolida la figura de la intérprete de las lenguas orales. No pasa lo mismo con las intérpretes de lengua de signos, cuyo desarrollo va muy vinculado al desarrollo de la comunidad sorda del país y al reconocimiento de la lengua de signos nacional. En el caso de nuestro país, en realidad nuestra figura profesional es bastante reciente. Una vez que se reconoce la lengua de signos, que también es de hace pocos años, vemos que se reconoce también nuestra profesión, aunque no es muy conocida más allá de aquella persona que se ve en un cuadrito, en un recuadro en las noticias, pero todavía no tiene una difusión tan reconocida como la de nuestras colegas de intérpretes orales. También está vinculada al espacio territorial que ocupamos unas y otras. Evidentemente, las intérpretes de lenguas orales, además de interpretar entre dos lenguas diferentes, median entre dos culturas diferentes, que además geográficamente no están juntas, no comparten espacio. No es lo mismo con las intérpretes de lenguas orales que, igual que nuestras usuarias, las personas sordas, compartimos el mismo espacio, en este caso en España, y eso va en detrimento del reconocimiento de los valores culturales y de la propia lengua. Disculpad que voy un poco a toda leche y entonces la intérprete necesita un poco más de tiempo. Las intérpretes de lenguas orales trabajan con una única modalidad, es decir, pueden trabajar con diferentes lenguas en su trabajo, pero todas ellas van a ser lenguas orales. En el caso de las intérpretes de lenguas de signos, la nuestra es bimodal, que no hago referencia al sistema bimodal, sino que trabajamos con lenguas en dos modalidades lingüísticas diferentes, una visogestual y la otra auditiva. Y eso hace que tengamos que cambiar entre una y otra modalidad constantemente a la hora de trabajar. Centrándome en la práctica profesional de unas y otras, las intérpretes de lenguas orales tradicionalmente, con especial relevancia en Europa, trabajan en una modalidad monológica, es decir, en grandes eventos y no tanto en la dialógica, como sí lo hacemos nosotras, aunque los últimos movimientos migratorios han facilitado que las intérpretes de lenguas orales trabajen también en servicios personales. Prefieren nuestras colegas interpretar hacia su lengua materna, su L1, es decir, aquellas cuya lengua materna es el español, prefieren trabajar hacia esta lengua, aunque recepcionen el mensaje a interpretar en su segunda lengua.
También es cierto que al trabajar en una modalidad y otra, lo primero que hacen, lo que hacen es trabajar de manera simultánea, pero también les posibilita trabajar de manera consecutiva, con lo cual tienen un mayor tiempo de procesamiento, de escucha, tomar notas y reformulación del mensaje. Cuando es en simultánea, debido a la interferencia entre lenguas orales, normalmente las vamos a ver en una cabina, alejadas y trabajando de manera individual. En el caso de las intérpretes de lengua de signos, la tradición es diferente, porque en la mayor parte de los casos son las personas solas las que acceden a la información que existe a través de la interpretación hacia la lengua de signos. Y en mayor medida nuestro trabajo va a circunscribirse a la modalidad dialógica, es decir, servicios entre personas, aunque ya vemos intérpretes de lengua de signos en eventos como el que estamos hoy, en categorías monológicas. Y como digo, en general no vamos a trabajar en consecutiva, ya que al trabajar con una lengua visual la toma de notas se dificulta, y vamos a tender más hacia el trabajo de traducción simultánea. Como os decía, nuestras colegas de interpretación oral prefieren trabajar hacia su lengua 1. ¿Qué pasa con nosotras? ¿Cuál es nuestra preferencia? Hay muy pocas investigaciones al respecto, he seleccionado un par. La primera de ellas, o el primer estudio, perseguía conocer en el ámbito territorial de Australia cuál era la preferencia en la interpretación de las intérpretes de Auslan y también su autoconcepto como seres bilingües o no. En este estudio, las conclusiones más importantes que arrojan es que no existe un bilingüismo equilibrado, ya que la mayoría de las encuestadas dicen que tienen asumida su lengua oral, no tanto su lengua de signos. Es decir, van siempre a priorizar la percepción de habilidades en lengua oral antes que las habilidades que han adquirido en la lengua de signos. Se puede categorizar como que no son bilingües, en este caso, al menos no equilibradas, pero curiosamente o paradójicamente sí que perciben que su interpretación hacia la lengua de signos es mejor que hacia la lengua oral. No se sabe si este concepto de bilingüismo desequilibrado está relacionado por la adquisición más tardía de la segunda lengua o por que en general se vincula el bilingüismo a la adquisición de dos lenguas en edades tempranas, pero lo cierto es que sí que clasifican su interpretación hacia la lengua de signos algo como más cómodo para ellas. También es cierto que va a depender de la intérprete y de su inclusión e inmersión en la comunidad lingüística, en la comunidad sorda. En función de eso, se autopercibirá como una persona más o menos bilingüe. En el segundo de los estudios se realiza una comparativa entre intérpretes de lengua de signos y intérpretes de lenguas orales para determinar cuáles son las preferencias. En el caso de nuestras colegas de intérpretes de lenguas orales es evidente que se postulan más hacia la interpretación a su lengua materna. Y en el caso de las intérpretes de lengua de signos que no sean codas, paradójicamente se da la situación contraria. Su predilección es de interpretar hacia la lengua de signos, especialmente entre intérpretes noveles. Se repite la misma percepción sobre este desequilibrio en el bilingüismo, relacionándolo con la edad de aprendizaje de la segunda lengua, la lengua de signos. Otro aspecto que influye es la historia de la propia profesión. Las intérpretes de lenguas orales en general tienen mucha mayor demanda de calidad a la hora de poder incorporarse al ámbito laboral, lo que no pasa en el ámbito de las intérpretes de lengua de signos, que tradicionalmente ha sido más flexible, y eso hace que la calidad de las tituladas sea muy diversa. Puedes pasar la siguiente diapositiva. Ahí. No. La siguiente. Eso es. Estas mismas autoras hablan de las preferencias y los factores que influyen en las mismas. Normalmente las intérpretes de lengua de signos
dicen que reciben más formación y tienen más experiencia en la interpretación hacia la lengua de signos, en la que pueden utilizar recursos como el dactilológico que perciben como más resolutivos a la hora de interpretar y que no pueden utilizar en la interpretación directa hacia la lengua oral. Al mismo tiempo, cuando interpretan hacia la lengua oral, no tienen el recurso con el que sí cuentan hacia la lengua de signos de hacer una transliteración o utilizar la misma estructura de la lengua meta en la lengua a la que están interpretando, que es la lengua de signos. En cuarto lugar, dicen que las intérpretes de lengua de signos controlan su producción signada. No pasa lo mismo cuando tienen que interpretar hacia la lengua oral y no controlan la producción signada de las personas sordas a las que tienen que interpretar. Además, declaran que entienden mejor el mensaje si lo reciben en su lengua materna, en la lengua oral, y que son más conscientes de sus fallos cuando están interpretando a directa, a la lengua oral, ya que tienen el feedback de su propia interpretación. No pasa lo mismo cuando están interpretando a la lengua de signos y por eso se sienten más cómodas. Estas investigaciones recogen opiniones subjetivas de las intérpretes cuestionadas, pero no existen estudios empíricos con resultados consistentes. De ahí que haya tantas discrepancias. ¿Qué estoy investigando yo? Lo primero que quiero saber es cuál es la preferencia real entre las intérpretes de lengua de signos española y ver qué factores influyen en la selección de estas preferencias. Es una investigación no empírica, recoge opiniones de las encuestadas a través de un cuestionario en el que han participado 101 personas. En realidad, este cuestionario cuenta con 5 secciones. Me voy a centrar en la quinta, pero antes quiero haceros un breve resumen de las 4 que la preceden. La mayoría de encuestadas son mujeres, tituladas con el ciclo de interpretación y trabajando en el momento de cumplimentar este cuestionario. El número de encuestadas CODA es una minoría. La mayoría de las encuestadas han aprendido la lengua de signos en la edad adulta y dicen que su formación ha estado más centrada en la interpretación hacia la lengua de signos. También me interesaba conocer la percepción de las competencias en la lengua de signos y en la lengua oral. Curiosamente, todas declaran que son mucho más competentes en lengua oral, aunque se encuentran más cómodas interpretando hacia la lengua de signos. En su trabajo diario también declaran que la mayor carga de trabajo está centrada en la interpretación inversa, es decir, hacia la lengua de signos, y que pueden prepararla mucho más que la directa, es decir, hacia la lengua oral. En cuanto a los servicios que perciben como más complicados, tanto a inversa como a directa, hablan de los servicios en grupo. Antes os hablaba de los servicios monológicos y dialógicos, pero existe un tercer grupo que serían aquellos en los que la intérprete ha de controlar la intervención de las personas participantes, sordas u oyentes, en las que es más complicado que no se solapen las intervenciones, y estos, los servicios grupales, son los que perciben como más complejos. En cuanto a la quinta categoría y las preferencias, que es lo que me ocupa a mí en este estudio, quiero saber cómo se sienten en cuanto a la direccionalidad, a sus preferencias y cuáles son los aspectos positivos o negativos de interpretar hacia una lengua o hacia la otra. La mayoría de los aspectos positivos siempre los van a relacionar con la interpretación hacia la lengua de signos, no así los negativos, como el sobreesfuerzo, la mayor necesidad de concentración, que los identifican con la interpretación directa hacia la lengua oral. En cuanto a los procesos cognitivos, aquellos esfuerzos que han de hacer los vinculan específicamente con la interpretación directa hacia la lengua oral y encuentran más sencilla la interpretación hacia la lengua de signos. Es paradójico porque cuando se les pregunta a la hora de interpretar o si influyen los valores culturales de una y otra lengua para adaptarse a la lengua meta, no distinguen entre una y otra lengua.
paradójicamente encuentran la transmisión de los valores culturales de la lengua de signos y de la lengua oral igualmente complicados. Además, cuando se les pregunta hacia el dominio de las lenguas, todas declaran, o la mayoría declaran, que cuando están interpretando hacia la lengua de signos, están más cómodas recepcionando el mensaje en su lengua materna, en su lengua natural, en la lengua oral. Pero aún así, paradójicamente, se encuentran más cómodas interpretando hacia la lengua de signos. Y, a modo de conclusión, la mayoría se encuentran más cómodas interpretando hacia la lengua de signos, perciben su interpretación con una mayor calidad cuando esto sucede, cuando su interpretación es inversa. Y está muy claro que su preferencia se circunscribe a la interpretación inversa. En este caso, en este sentido, en España no difieren los resultados de las otras dos investigaciones a las que he hecho referencia. Y también, a modo de conclusión, las intérpretes de lenguas orales y las intérpretes de lengua de signos española, en este caso, somos muy diferentes. Las primeras prefieren interpretar hacia su lengua materna, las segundas hacia su segunda lengua. Y en cuanto a las discrepancias acerca de las competencias, perciben que son menos competentes en lengua de signos, que tienen mejor adquirida la lengua oral, pero aún así prefieren interpretar hacia la lengua en la que se ven menos competentes, la lengua de signos. Y en cuanto a su calidad interpretativa, realmente faltan datos e investigaciones para ver de dónde viene esta percepción y si corresponde a la realidad. Factores importantes a tener en cuenta de estas 5 categorías para ver si coinciden con las otras 2 investigaciones a las que he hecho referencia son, por ejemplo, que aquí en España las intérpretes de lengua de signos se sienten más formadas y preparadas para interpretar en versa antes que a directa. Y si recordáis los procesos cognitivos en los que entendían que era más fácil interpretar hacia la lengua de signos, no sabemos si realmente es así o si esto se debe a que utilizan recursos como el datilológico que perciben como solucionadores, aunque realmente no existen análisis pormenorizados que suscriban que estas son las mejores soluciones. Por lo tanto, no sabemos si es una percepción o si realmente esta asunción de una mayor calidad en su interpretación hacia la lengua de signos es cierta. Paradójicamente, los valores culturales vinculados a las lenguas y cómo influyen en sus interpretaciones los conciben como, o los perciben como iguales, pero cuando estamos hablando de la percepción de fallos, todas declaran que son muy conscientes de sus fallos cuando interpretan a la lengua de signos, a pesar de que cuando interpretan a la lengua oral dicen que hacen que sean más conscientes de sus fallos porque están recibiendo su propio input de la interpretación a la lengua oral. Con lo cual, todavía necesitaríamos otra investigación para analizar si esta percepción de la calidad es cierta o no. Bueno, el trabajo de mi tesis, ¿hacia dónde va? Pues sobre todo, la primera fase que ya os he explicado, la segunda es hacia el análisis de las preferencias dentro del alumnado del grado y también la concordancia o discrepancia entre su percepción de la calidad hacia una u otra lengua. En tercer lugar, también trabajar en entornos reales y analizarlos. En este caso, yo lo voy a hacer en la Comunidad Autónoma Canaria, trabajando con intérpretes de lengua de signos en servicios de calle para recoger todos los datos y analizarlos, ya que son personas que están trabajando todos los días y me interesa saber cómo perciben o cuáles son sus preferencias en la interpretación hacia directa o hacia inversa. Sabiendo además que un cuarto paso sería analizar esta percepción de la calidad interpretativa hacia una u otra lengua. Todavía no sé muy bien cómo lo voy a hacer, pero ese es el camino. Y nada más, si tenéis curiosidad, os dejo aquí un poco de bibliografía. Muchísimas gracias, espero que mi aportación os haya resultado interesante. Muchísimas gracias al equipo de intérpretes que hoy lleva un gran trabajo encima. Y mañana un poquito más. Gracias, Laura. Gracias a ti, Silvia.